Son las 8:40, recibimos la llamada del licenciado Gerardo Priego Tapia. Quiere hacer un comentario sobre el tema que abordamos hace un momento. Sí, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Chuy. Muy buenos días a ti, a tu familia y a todo el auditorio. Pues, Chuy, es que acabas de tocar, sé que tienes el tiempo medido, acabas de tocar un punto importantísimo del que hemos estado hablando durante todo el año y vale la pena que hoy, 23 de diciembre, reafirmemos, porque acabas de tomar los datos de una fuente muy segura. Esos datos que comentaste y que afortunadamente ya circulan en las redes, gracias a tabasqueños que están circulando esos datos en las redes sociales, son datos seguros, son datos confiables, son del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero déjame decirte que en estos últimos 3 días han salido los datos del Observatorio Delictivo, del Observatorio Nacional Ciudadano, de Alto al Secuestro de nuestra consejera Isabel Wallace y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como te decía. En todos tenemos esos números de lo que tú estás hablando. El segundo lugar nacional en secuestro de enero a noviembre, ya noviembre incluido también, porque como tú sabes y como lo habíamos dicho en tu programa, Chuy, y son estacionales los problemas delictivos, particularmente el secuestro, y iba a haber un repunte, desafortunadamente, en el último trimestre del año, que es el que tuvimos. Desafortunadamente, muchas familias volvieron a tener y a sufrir ese problema ahora en octubre, noviembre, diciembre, y ese segundo lugar nacional que hoy tenemos en secuestro es el que desafortunadamente, Chuy, hemos estado anunciando desde la Fundación Impulsa todo el año. Si no hacemos algo diferente, vamos a llegar al segundo lugar, ya llegamos, y si no hacemos algo diferente, Chuy, y evitamos los errores que está teniendo el gobierno y la sociedad sigue sin hacer el reclamo debido, vamos a llegar al primer lugar nacional el año que viene o el 17. Solamente nos supera Tamaulipas con la grave situación que tiene, pero además, si vemos los otros delitos importantes en Tabasco, como tú bien lo mencionaste, el Sistema Nacional nos pone en quinto en extorsión y el Observatorio Nacional Ciudadano nos pone en cuarto en extorsión. El problema de extorsión ha crecido. En el 2012 estábamos en el lugar número 10, Chuy. Hemos avanzado enormemente y ahora estamos ya solamente a 3 del primer lugar en extorsión. Y por el otro lado seguimos en el primer lugar nacional de robo con violencia, Chuy. Entonces, esto para mí y el Consejo de la Fundación lo que representa, Chuy, es la inutilidad de las estrategias que ha tenido el gobierno del Estado desde que inició su gobierno, que desafortunadamente algunas de ellas pudieran ser rescatables, pero son simplemente un muy pequeño porcentaje. Yo he dicho que es del 1 al 3% de lo que realmente se debería estar haciendo. Aunado, Chuy, a otro tema que también mencionaste, el gobierno se preguntó públicamente hace poco por qué no funcionaba su programa con respecto a los robos de cuentavientes, que era lo que estabas hablando, Chuy. Es una tragedia, como tú bien lo dices, es un crimen que todavía no den ningún tipo de golpe certero en el tema de los cuentavientes, pero el gobierno salió a preguntarse por qué no funcionaba el programa de que tú tenías que hablar, si querías ir al banco acompañado, que le hablaras a la policía para que te acompañara 2 o 3 policías a depositar al banco. Bueno, es que presentar un programa así, Chuy, es no estar ni siquiera en la realidad de lo que está pasando en Tabasco. O es una ingenuidad, o es una perversidad, o de plano son brutos, porque ¿quién le va a hablar a la policía para decirle, por favor, mándenme 2 policías para que te acompañen al banco y sepan dónde vives, dónde está tu negocio, cuánto depositas, a qué horas normalmente vas, cuando la principal duda que tenemos los tabasqueños es sobre la policía, sobre el involucramiento de los policías y de funcionarios de gobierno con la delincuencia organizada y con la común? En esa lógica, Chuy, hay que entender, y yo creo que, repito, ahí donde se están pasando de ingenuos o de brutos, hay que entender que lo que hay que hacer es sanear esa policía. En esa policía, Chuy, hay gente muy valiosa, claro, pero también hay gente muy negativa aliada a la delincuencia, y los ciudadanos no sabemos quién es quién. Eso lo único que pueden hacerlo son precisamente la gente de gobierno, y déjame decirte que también somos el tercer lugar nacional en policías no evaluados en el país, con los controles de confianza. Entonces, me parece pues que están dándole vueltas por muchos lados, Chuy. Creo que lo que hay que enfatizar, y a fin del 2015 te lo digo, lo hemos estado diciendo hace 3 años y antes, que hay que atacar las causas y los efectos. El gobierno está solamente atacando muy mediocremente los efectos. La sociedad tabasqueña no está involucrada de ninguna manera, son muy pocos los casos en resolver los efectos también, y por otro lado, en atacar las causas. Ni la sociedad ni el gobierno están dando acciones concretas en contra de las causas.
Yo les recuerdo brevemente, Chuy, a los tabasqueños. Tenemos 1.100.000 tabasqueños en pobreza, según el Coneval, y seguimos teniendo el primer lugar en desempleo de la República. Pero esto lo hemos dicho desde hace 3 y 5 años, Chuy, aquí en Telereportaje precisamente, y las acciones, tanto del gobierno como de la sociedad, simplemente son de abstracción. La inutilidad del gobierno en temas de seguridad está clarísimo, pero también en generación de empleos, también en la protección al medio ambiente, también esta crisis, por ejemplo, que tuvimos en el tema de salud, y todo va unido, Chuy. Todo se liga en esta formación integral de delitos y de delincuentes, en este originar en una causa multifactorial toda esta inseguridad que tenemos y que hoy desafortunadamente, repito, ante programas tan burdos, tan básicos, tan brutos como el que te estoy comentando de los cuentavientes y la policía, como los de los drones, como el WhatsApp, como todas las ridiculeces que hemos oído en estos 3 años en términos de seguridad, que no han funcionado. Ahora, por otro lado, hay cosas que rescatar, Chuy, como por ejemplo algunas colonias donde los vecinos por ellos mismos se han organizado para proteger su colonia, para cerrar su colonia, para poner cámaras en las escuelas. Eso es algo muy interesante de un movimiento por colonia independiente de cada quien ha hecho. Se refleja también, por ejemplo, en el centro de la ciudad, que ha sido también un foco de delitos sobre todo para los comerciantes. Ya hay un grupo de comerciantes que se ha movido, que ha presionado, que ha tratado de hacer algo, que está trabajando en su propia protección y la de los ciudadanos que caminan por las calles, que andan por las calles en el centro. Eso es lo que tenemos que hacer, dada esta incapacidad, inutilidad y abstracción del gobierno que hay sobre el tema de seguridad. Debemos agremiarnos, debemos en nuestros propios grupos, si usted pertenece a las amas de casa de su colonia, si pertenece al grupo de fútbol, si pertenece al grupo de béisbol, al que pertenezca, en esos grupos tenemos que ir aprendiendo cómo prevenir. Recordemos que el 60% del éxito de que no nos pase nada es la prevención, y esa prevención nos va a decir en dónde están ocurriendo los delitos, cuál es la forma en que están ocurriendo y cómo podemos evitarlo como individuo, como familia. Entonces, en síntesis, cerramos el año de manera muy grave. Me parece es un completo fracaso lo que ha habido desde las iniciativas gubernamentales. A diferencia de principio de año del 2015, hoy tenemos algunas pequeñas iniciativas ciudadanas que vale la pena ver, escuchar, promover, multiplicar, porque hay muchas cosas que los ciudadanos podemos hacer por nosotros mismos para evitar que nos ocurra un delito e inclusive para presionar a las autoridades a que actúen correctamente, a que se transparenten, a que nos digan la verdad de lo que está ocurriendo. Y otra de las iniciativas interesantes es que cada vez más ciudadanos agarran estas cifras de lo nacional que miden la situación en Tabasco y las reparten por las redes sociales. En síntesis, Chuy, me parece que hay un ligero avance de principio de año a ahorita, a 23 de diciembre del 2015, en la actitud ciudadana a tratar de moverse a hacer algo. Todavía no tenemos lo suficiente, ojalá en el 2016 podamos participar de una manera más clara muchos grupos de la sociedad civil y de esa manera también presionar a lo que debería ser un gabinete de seguridad o al gobernador mismo con los resultados para Tabasco que hoy son pues simplemente un fracaso, pero que repito hay un ingrediente optimista que es precisamente el que la sociedad hoy está dando pequeñitos pasos, Chuy, pero al final son pasos de su propia seguridad y es algo que no habíamos visto en estos últimos 5 años, Chuy. Pues muy bien, Gerardo, agradezco mucho, saludos y feliz Navidad. Al contrario, un abrazote y felicidades a todos, Chuy. Hasta luego. Muy bien. Bueno, tenemos aquí a la gente de Comisión Federal de Electricidad que vamos a platicar